Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo se estén escuchando. Es un gusto volverlos a tener de vuelta para un episodio más de Entre Letras y Opiniones. Esta vez vamos a estar hablando sobre el libro de Rebelión en la Granja del señor George Orwell. Me confundo, siempre digo Orwell, pero Orwell es otra persona. Ay, no. Bueno. Y como historia podemos ver que se reflejan diversas formas de regímenes sociales y pues vamos a estar dando nuestra opinión, qué nos pareció de la historia y cosas como las podemos relacionar a cuestiones de la vida cotidiana. Bueno, la verdad, a mí me gustó mucho la historia. Es sobre unos animales en una granja que se cansan del maltrato que sufren por los patrones humanos, vaya. Entonces un día deciden, no, si porque el trabajo que nosotros hacemos nos dan poco, ¿por qué no entonces nos rebelamos contra ellos y adquirimos el control de la granja? De ahí el nombre, el título de la historia, Rebelión en la Granja. Surge, pues, logran expulsar a los dueños de la granja, que era, creo, la granja solariega, su nombre anterior. Los dueños eran unos granjeros, un esposo y esposa llamados, creo, Jones. Entonces la granja solariega con el dominio animal pasa a llamarse la granja animal, y la historia cuenta de todo este proceso que sufre la granja animal para que los animales decidan cómo va a estar organizada, qué se va a hacer, quiénes va a hacer qué y cómo van a ir mejorando la granja y los diversos desafíos que se han encontrado por el choque de intereses. Bueno, bueno, también iba a decir que, bueno, investigué un poquito del autor y del libro, y pues mencionaba que el libro prácticamente era como una crítica política hacia Stalin, el cómo lideraba la Unión Soviética, e igual como una crítica también hacia hechos que ocurrieron después de la Revolución Rusa. Uh-huh. Pues, prácticamente es una crítica hacia cómo gobernaba Stalin, y eso es como un dato que podríamos tener en cuenta. Bueno, a mí la verdad me pareció muy interesante porque pues la historia tiene lugar en una granja, y pues por cómo se van hartando, por así decirlo, más bien cansando de los tratos de su dueño, van rebelándose, y eso me pareció muy interesante. La verdad yo sí lo adoptaría un poco con la vida cotidiana, quitando el hecho de que pues ahí nos les presentan como que es una granja y que son animales. Y pues a lo largo que va avanzando la historia es muy peculiar cómo se van desatando como problemas, por así decirlo, porque ya se empiezan a tomar decisiones más autoritarias que las que se estaban tomando al principio, que eran como marcado como que lo que querían era justicia, por así decirlo, para también poder decidir por sí mismos. Uh-huh. Algo que se me hizo entretenido es el hecho de que pues los animales hablan. Entonces, no sé si a ustedes, a mí me recordó a todas las fábulas, por ejemplo las de Esopo, como el cuervo y la zorra, o la liebre y la tortuga. Creo que es algo que le da como, no lo hace tan aburrido. Entonces como les da ¿cómo se llaman? Les atribuyen a características humanas a los animales. Es, creo, también algo atractivo de la historia. Te engancha porque ahora animales peleándose es un poco entretenido, pero hablan. Entonces eso es algo que a mí me gustó de esta lectura.
Sí, a mi parecer eso es lo que hace como que no sea aburrido, por así decirlo. Creo que es lo que más te engancha, más que... La trama es buena, pero ya tomando en cuenta eso, pues la verdad sí te entretiene bastante. Ujú. Sí, a mí me gustó que temas como tan importantes fueron bien ejemplificados con la granja, por ejemplo, la rebelión, esos temas que son de política que tal vez son difíciles de entender, se explicaron bastante bien con el ejemplo de la granja y como que todo toma sentido y es más fácil de comprender sobre esos temas. Ujú. Ajá, hablando sobre eso, pues sí, como dicen aquí, pues el hecho de que sean animales lo hace más fácil de comprender. Igual, pues el libro es como, tiene como moraleja y todo eso, entonces es muy fácil. Igual es fácil porque mete también el libro temas como los sistemas políticos, socialismo, totalitarismo, la opresión y cosas así, lo hace muy fácil comprender esos temas. Ujú. Sí, como decían justo Naomi y Vale ahorita, que, que es como si fuera una fábula, porque pues mezcla los animales como con una moraleja, con una historia, y al mismo tiempo que pues habla sobre la corrupción del poder o la traición, habla mucho sobre la traición, la manipulación y pues como esta liberación o como esta pues coraje que tenían los animales que al final se rebelan, por así decirlo. Ujú. Mientras habla, o sea, queriéndonos mostrar como cosas que suceden en la vida real, pero hablándonos desde animales y cosas así. Entonces a mí me parece interesante. A mí me parece muy peculiar como al principio todo empieza como, bueno, cuando se liberan, todo empieza como de que, ay, por fin se liberaron, pero a medida que va avanzando, pues podemos notar un poco de carácter egoísta, donde empiezan a tomar decisiones más autoritarias y eso es como, creo que fue de las cosas que más me llamó la atención, como al principio pues creerías que pues van avanzando, lograron liberarse, pero luego se da un cambio a la trama y eso pues me pareció bastante interesante. Ujú. De hecho, de esto que mencionaste, Val, de las traiciones y así, hay una parte que me llamó la atención y es cuando comienzan a discutir sobre, bueno, ahora nos libramos de los humanos, ¿qué vamos a hacer con la granja? Porque necesitamos, no sabe, tenemos pezuñas, tenemos patas, no podemos agarrar las herramientas como los agarran los humanos. Entonces, esta cuestión de discusión del futuro y pues el choque de intereses, creo que era que uno de los cerdos, como dicen, pues nosotros los cerdos somos más inteligentes, entonces nosotros vamos a asumir el mando. Es eso también ¿cómo se llama? El oportunismo, voy a llamarle, de tomar las riendas y cómo, al menos en la cuestión del liderazgo, como una persona se puede corromper o comenzar a guiar por sus propios intereses en vez de la cuestión de la comunidad. Pero hasta eso, creo que el cerdo que ya se asume como líder se llama Napoleón y tenía un segundo al mando, Chillón, que es otra cosa que me llamó la atención y se me hizo entretenido, de que todo lo que decía Napoleón lo repetía Chillón, literal, su nombre lo chillaba y era, leerlo me frustraba cada que hablaba Chillón. Yo decía, ya habla no, pero pues justamente por eso me atrevo a decir el como adoctrinamiento de la ideología de bueno, en la historia pues todos trabajemos por el bienestar de todos, pero a espaldas de la comunidad los que estaban en el poder estaban de, bueno, todo esto que se produjo
esta parte es para nosotros porque nosotros estamos haciendo la parte lógica y compañeros, eso toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, y ustedes repártanse esta parte un poco más pequeña. Entonces es esta cuestión de el juego de los poderes que se tiene incluso, que lo podemos ver en la política o en los grupos sociales. Y como el hecho de que es como decía Naomi, que el cerdo, pues, Napoleón, que es el que toma el cargo de todo esto, pero al inicio, o sea, como que todos estaban unidos hacia un mismo ideal a favor de él, luego todos unidos en contra de ese ideal, y luego como que cada quien, o sea, como que todos empezaron a pensar en qué iban a hacer ya una vez que hayan terminado con eso, porque pues cada quien debía ver por sí mismo, ¿no? O sea, ya no podían ser más como unidos, porque tenían que hacer algo, tenían que buscar un líder, tenían que buscar uno que fuera abajo y así, y o sea, tenían que reemplazar de manera correcta a todo lo que terminaron sin pelearse entre ellos, pues, porque empezaron juntos. Entonces, también eso. Bueno, también, me pareció interesante pues que al inicio venían de que todos queriendo justicia, queriendo tener como un sistema donde igualitario, equitativo, y que todos se repartían, todos aportaban, y todo lo que producían se lo repartían, todo era para todos. Y también nos muestra de que, como dijo Nao, pues los cerdos eran los inteligentes. Entonces al inicio se muestra de que todos les hacen caso, pero luego se va viendo como los cerdos como que se les sube el poder, jamás a Napoleón se les sube el poder. Entonces pues empieza a haber como una tipo concentración económica ahí, lo podríamos tomar así, porque luego se ve como lo que todos producían, Napoleón tomaba más, y entonces ahí ya inicia como una desigualdad, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me pareció interesante ver cómo al principio se hicieron 7 mandamientos, y este mismo que se supone que era el líder, que tenía que proteger que se hicieran estos mandamientos, fue el mismo que los estuvo rompiendo, y el mismo que, o sea, que él solito modificaba las leyes para que se hiciera a su favor todo. Y también en una parte vi que él mismo fue el que exilió al otro cerdo, no recuerdo bien su nombre, y o sea, pues fue casi un dictador, pues. Uh-huh. Se volvió corrupto. Sí. ¿Qué más podría hacer? Bueno, con todo lo que mencionaron, pues estoy de acuerdo, y me gustó eso de, bueno, fue muy entendible cómo lo marcaron, el hecho de cómo al principio, pues como decían, todos estaban unidos, iban por el mismo camino, por así decirlo, en el que lo único que buscaban era como justicia hacia un trato digno, por así decirlo. Pero a medida que fueron avanzando, pues con las decisiones autoritarias y todo eso, yo siento que como que el poder le empezó a afectar, y fue como el principal motivo de que al principio se buscaba igualdad y luego terminó siendo lo contrario. Ahorita, Ámbar, que mencionaste lo de los mandamientos, me acordé, hay una parte en específico, creo, donde, porque están construyendo un molino para hacer harina, creo, para hacer pan y comercializarlo con las demás granjas, de que era, creo, había un caballo, habían, creo, 2, pero no me acuerdo cuáles eran. Creo, había uno que estaba trabajando día a día para que el molino se construyera, y todos estaban de, wow, este compañero nuestro está
cada día, porque siempre se decía, tengo que terminar esto, tengo que trabajar aún más fuerte, por la granja, por la comunidad. Entonces Napoleón y su séquito de cerdos lo alabaron y creo que lo condecoraron como ejemplo a seguir o héroe de la granja, algo así, hasta que al pobre animal no les alcanzó el cuerpo y se fracturó, creo, una pata, perdón. Entonces, creo abonado a esto, otro de los caballos comenzó a cuestionar el liderazgo de Napoleón, de, bueno, ¿por qué estamos trabajando tan duro y no estamos obteniendo mucho, por decir, de vuelta? Y esto Napoleón lo pone en jaque porque pues dicen, no, o sea, no, compañero, estás trabajando por el bien de la comunidad, nosotros necesitamos más esto que dije por lo del intelecto y todo así. Entonces, como expulsan, creo, a esta, creo que era un caballo, Benjamín, creo que era su nombre. Entonces Benjamín huye, creo, o lo exilian, y luego a Benjamín lo habían condecorado también por haber defendido a la granja cuando Jones intenta volver a adueñarse de ella. Entonces, al escapar por haber, puesto en jaque las ideas de Napoleón y toda su dogma, por decir, su puño de hierro, Napoleón le da la vuelta a la realidad y dice, no, es que Benjamín nos traicionó porque como el molino de viento estaba teniendo unos problemas en la construcción, esos problemas fueron atribuidos a Benjamín, y como los animales no tenían muy buena memoria, comenzaron a adoctrinarse de que no, Benjamín no es bueno y todo así, aunque habían algunos que eran, creo, los caballos y creo una vaca, que decían, ¿no era Benjamín condecorado héroe por habernos defendido? Entonces esta cuestión de, ok, te enseñamos algo, pero uno como persona ve que la realidad es otra, entonces este choque de realidades a las que se enfrentan y cómo a veces puede causar una crisis, o también que no estamos de acuerdo con lo que se nos dice o la realidad, y a veces nos callamos. También habían unos animales que dijeron, no, pues como que está raro eso, pero pues el compañero Napoleón está haciendo esto por nosotros, entonces siguieron bajo su mandato, mientras que otros, como creo Benjamín, fueron los que comenzaron a darse cuenta de que como que está tergiversando la realidad, como que algo anda mal ahí, y pues como los que en el poder dicen, no, me estás haciendo pensar a la gente, no puedo permitir eso, vete. Entonces como eso luego en la realidad muchas personas, muchos intelectuales por ejemplo, que huyen de guerras o activistas porque los persiguen, y como para la historia son vistos como villanos para que el pueblo siga estando sumiso ante el poder. Sí, de hecho, con lo que acabas de decir, pues prácticamente se nos muestra, nos pone ahí en el libro, pues cómo es la corrupción. ¿Cómo es la corrupción? Pues, inician con que es igualitario, todo bien, todos, sinceridad, todos ayudan, pero luego, cuando, Napoleón llega al poder, Uh-huh. Se va como corrompiendo. Entonces, pues, nos muestra esto de la corrupción, de que cuando llega al poder se corrompe, entonces así ya no es, termina siendo algo que no es lo que estaban buscando al inicio. Y en cuanto a lo del caballo, Botzer, pues también ahí se nos muestra lo que es la explotación laboral prácticamente, porque, se refleja de que pues él quería, tenía la idea de que trabajar más y más y más, y para todo, para pues una pequeña clase, en este caso sería pues los cerdos, los más intelectuales, uh-huh. Y todo eso para beneficio de ellos. ¿Y qué es lo que va a recibir él? Lo mínimo, uh-huh. Lo mínimo, lo que según es justo para sobrevivir, podríamos decirlo así. Entonces pues, en el libro también nos muestra esto de
muchas cosas como explotación laboral, corrupción y cosas así. Ujú. Ajá, yo iba a comentar algo similar a lo que dijo Valeria, que como esta traición que surge, por así decirlo, porque al inicio pues todos los animales estaban unidos por la misma causa, o sea, en contra de lo mismo, y al final a los cerdos obtener como todo este poder, y principalmente Napoleón, pues como que se les olvida por completo por lo que empezaron a luchar, por así decirlo, y terminan haciendo todo lo que en un inicio querían eliminar, y terminan dejando a los demás animales trabajando, pues explotándolos básicamente, mientras que ellos eran los únicos que disfrutaban realmente de todos los privilegios y de todo lo que se cosechaba, o sea, hablando generalmente del trabajo que hacían los demás animales. Entonces como todo ese cambio que da la historia, en que al inicio, ok, todos unidos por lo mismo, y al final al ver por su beneficio propio ya dejan a un lado a los demás animales y se quedan solamente pensando en ellos y en ellos. Y también otra cosa que no sé si ya me estoy yendo muy lejos, ustedes me dicen, pero sobre cómo igual aborda el tema de la ignorancia, y es algo que es muy, muy, muy real y muy que está sucediendo en la actualidad, que el hecho de que los animales igual se dejaban, quieran o no, por el hecho de que no tenían una educación, no estaban conscientes de lo que estaba pasando, no le ponían nombre a lo que les estaban haciendo, o sea, simplemente era como que, ok, está mal, pero no tenía un nombre, no decían nos están explotando, están abusando, no decían nada de eso, y es algo muy real, o sea, es una comparación obviamente, pero es algo que sí está pasando, porque muchas veces a las personas no conocer sobre las violaciones que cometen las demás personas, los altos mandos o así, pues aceptan que lo hagan o siguen repitiendo las historias pasadas porque no saben lo que les están haciendo. Entonces eso igual me parece muy interesante porque pues, es muy real. De hecho, sí, también me pareció interesante el hecho de que pues al inicio estaban buscando algo igualitario y pues por eso pusieron los mandamientos y ponían de que no utilizarás cama, no beberás ni nada de eso, pero al final pues Napoleón terminó haciendo lo que según querían destruir. Y sí tiene mucho que ver eso de la ignorancia, porque al inicio pues prácticamente todos los animales ponían su fe, digamos, a los cerdos porque eran los más inteligentes y pues obviamente siguieron así porque los cerdos sí empezaron a leer más, empezaron a aprender más cosas, entonces los animales se dejaron llevar mucho por lo que decían ellos y pues sí, tiene mucho que ver eso de la ignorancia. Sí, retomando lo que dijo Laura, pues la verdad no lo había visto desde ese punto, pero como que ahorita ya me suena un poquito, porque cuando se querían liberar, pues para empezar, siento que no empezaron como con un plan, ¿no? Como de, pues vamos a hacerlo por nosotros, pero vamos a utilizar esto y necesitamos esto, ajá. Y pues creo que eso fue todo lo que desencadenó el lío principal que vino después, de que Napoleón empezó a tener más poder, por así decirlo. Y pues como decía Valeria, los mismos mandamientos que se habían establecido, pues dejó de respetarlos. Justo eso que estaban diciendo de que no tenían planificado cómo iban a cómo iban a rebelarse o la cuestión de la ignorancia y cómo los cerdos comenzaron a estudiar de una vez que estaban en el poder, me hace pensar en lo de las sociedades, de cómo fueron pasando, por ejemplo, del primitivismo a la sociedad y como tal. No diría como tal una coexistencia entre desarrollados y primitivismo, pero podría decir que los animales que no eran los cerdos, casi por todo el tiempo que estuvieron en la granja ya animal, estuvieron en un como primitivismo, porque pues era de, bueno,
¿cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos? Entonces iban descubriéndolo mediante la experimentación o lo que veían y deducían, contrario a los cerdos que, pues bueno, ya que razonaron y dijeron, no, ustedes hagan el trabajo, reitero lo de la logística y ya. Entonces ellos pudieron, por decir, progresar en ese aspecto intelectual y darse cuenta de que, bueno, podemos controlar a los demás animales de esta forma. Entonces me hace recordar a esto de cómo comenzaron las primeras sociedades, aparte del sedentarismo, de que alguien se quedó viendo algún fenómeno natural o cómo una cosa reaccionaba con otra y dijo, puedo aprovechar esto para yo no hacer el esfuerzo de trabajar manualmente y decirles a los demás, bueno, ustedes hagan esto porque yo sé esto y esto les puede convenir, o simplemente los amenazo, como hacía Napoleón también. De hecho, pues, o sea, desde el inicio querían cambiar el tipo, lo que venían siendo injusticia de parte del humano, pero estuvo mal desde el inicio el cómo dejaron llevar todo, porque pues los cerdos, desde el inicio se vio que tomaron el mando. Todo lo pusieron a favor de los cerdos, pues como digo, desde el inicio, pues los cerdos nunca ayudaron, nada más era de, como somos los más inteligentes, no tenemos por qué ayudar porque somos los líderes. Entonces estamos más ocupados en esto y pues ustedes no están como, informándose, entonces ustedes sí trabajan. Y pues, eso prácticamente. Sí, yo vi como cada vez iban los cerdos tomando más poder y tomando más, hacer más una dictadura que lo que se buscaba, que era el animalismo, que ellos mismos crearon y que era el supuesto plan que iban a seguir. Y como, por ejemplo, una de las leyes era de que no podían caminar en dos patas porque se consideraban enemigo. Y justamente los cerdos fueron los primeros en que caminaron así. Y o sea, cómo se creían superiores y cómo solo buscaban ventaja. Y así pues todos los mandamientos, pues ellos mismos los rompieron. Uh-huh. Y pues eso me parece interesante de ver cómo la dictadura y el poder y como el mandato los ciega y los corrompe para tomar ese tipo de acciones. Uh-huh. Pasando como, pues va de la mano, ¿no? El tema, pero creo que es importante mencionar como la manipulación de la verdad que había y cómo a lo largo de pues la historia los cerdos como que se van apropiando más de la historia en el aspecto de que van controlando la narrativa, alterando constantemente los mandamientos, que es lo que ya venimos mencionando, que cosas que pues estaban establecidas por ellos, pues son los primeros que dejan de hacer caso a eso y para justificar sus acciones, a mi parecer, y pues mantener algunos el control sobre los otros animales. Bueno, se me olvidó mencionar una cosita. Como esto que acabo de mencionar, pues nos va mostrando como un líder que pues creo que para este lapso de lo que se ha contado, pues ya tenemos claro que todos los personajes son como apropiados a personajes políticos y cómo pues la manipulación de la historia pues mostraría cómo el líder puede distorsionar la verdad solamente para mantener el poder que está teniendo. Y eso pues me hace sentido con lo de los cerdos, de cómo pues establecieron los mandamientos y pues no se
siguió haciendo caso a eso que ya estaba establecido. Y pues eso me hace sentido en el aspecto de los líderes, de cómo van distorsionando la verdad para seguir manteniendo su poder. Yo siento que uno de los, bueno, tiene varios puntos clave o como mensajes que se pueden destacar del libro, y yo siento que uno de ellos es como el hecho de cuestionar desde un inicio a quién están poniendo al mando, a quién están dejando que los lidere, porque desde el inicio, y como lo había comentado Vale Fernanda, que los cerdos eran los que tomaron el mando desde el inicio, y y solamente por el hecho de ser como más inteligentes que los demás animales, pues se les dejó a cargo de todo, que hicieran lo que quisieran, que tomaran el mando que quisieran, y como que nunca se preguntaron pero, o sea, ellos lo van a hacer bien, ellos realmente nos van a ayudar o solamente nos van a llevar a lo mismo, porque al final eso fue, o sea, hicieron creerle a todos los animales que los enemigos eran los humanos, para ellos al final poder hacer lo que estaban haciendo los humanos antes, solamente como con esa máscara de que no, nosotros no somos como los humanos, ¿no? Uh-huh. Y pues es algo que obviamente se vive en la actualidad, ¿no? Todo el libro en general, sí que lo podemos comparar con nuestra realidad en la actualidad, pero esa parte igual porque pues así muchas veces como poner otra cara y mostrar o hacer ver a otros como el enemigo, cuando al final esas personas terminaron haciendo exactamente lo mismo o tal vez peor. De hecho, esto es lo que me gusta del libro, porque, bueno, como dije al inicio, el libro pues es prácticamente una crítica, pues el libro nos invita a reflexionar sobre esto de cosas políticas y cuestiones, como sistemas, políticos. Por ejemplo, me gustó mucho que el animalismo es como si fuese de que socialismo. Uh-huh. Entonces, eso me gustó y tiene razón Laura, o sea, bueno, el libro nos invita, nos hace como reflexionar el hecho de saber elegir bien quién es el líder, porque como dije al inicio, el libro era como una crítica hacia el gobernado de Stanley, y pues obviamente nos va a hacer reflexionar para que nosotros aprendamos a saber identificar bien, elegir bien nuestro líder, porque desde el inicio, por ejemplo, los cerdos ya estaban dando indicios de lo que iba a pasar más adelante. Uh-huh. Igual, otro punto que lo relacioné es que pues, toman temas como el marxismo, uh-huh. Pues, al inicio dicen, es algo así de que todos los medios de producción, pues, van a estar a mano de los animales, que en este caso serían como los trabajadores, y pues más adelante los cerdos terminan controlando todo y terminan haciendo todo lo contrario a lo que estaban criticando inicialmente. A fin de cuentas, la lectura se me hizo amena porque, reitero, me recordó a las fábulas, entonces se me hizo bastante entretenido, y la forma en la que lleva el señor Orwell, perdón, la S ahí. Orwell, el conflicto entre los animales es muy real, entonces las discusiones te incomodan, pero son necesarias para que la trama siga a su corriente. Y al final, spoiler, los animales que como tal no salieron a Napoleón, escuchan cómo hay ruidos en la casa y se dan cuenta de que hay humanos, pero no logran diferenciar a los cerdos de los humanos. Entonces creo que es un final muy impactante de cómo es muy difícil romper este círculo vicioso de la cuestión de oprimido-opresor, que es me atrevo a decir por la misma naturaleza del humano, de la cuestión de la dominación o de, bueno, yo quiero todo y estas cuestiones. Es bastante difícil romper este ciclo, y por eso es muy común que se vea que el oprimido
usualmente termina volviéndose el opresor. Entonces sí, es una muy buena historia para como es un problema que pues sigue siendo presente, me atrevo a decir, una situación que se verá hasta el fin de la humanidad, porque es algo, no lo quiero decir característico de nosotros, pero pues es algo que son parte de nosotros. Entonces creo que es un libro atemporal, en cualquier instancia se puede observar en la sociedad y lo recomiendo mucho. Mucho con un pan y un café por si gustan, o si les gusta otro tipo de botana, un refresquito y unas papitas, está buenísimo. 10 de 10, lo volvería a leer. Bueno, pues en lo personal me gustó mucho el libro. Este libro ya había tiempo, o sea, ya desde hace mucho tiempo lo quería leer, porque igual me habían dicho que era entretenido. Y de los libros que hemos estado hablando en el podcast, este es mi favorito, la verdad. Porque es entretenido y aparte la lectura no es pesada. No es pesada porque como que une muchos tipos de, ¿cómo se dice? Redacción, entonces es fácil entenderlo y más que nada que es como tipo fábula, es fácil entenderlo. Igual me gusta cómo toma todos estos temas como políticos, sistemas políticos, economía, etcétera. Me gusta cómo lo toma y el hecho de cómo va transcurriendo la historia, porque pues inicia con que igualdad todos y luego nos va mostrando el hecho de que muchas veces hagan la comparación de que cuando el humano llega al poder muchas veces se corrompe y pues comienza a distorsionar todo lo que pues en el inicio estaban en contra o estaban intentando cambiar eso. Y pues sí, me gustó mucho la historia, fue muy entretenida y pues sí, lo recomiendo mucho, la verdad. Yo igual iba a comentar eso, que no se me hizo que fuera tedioso de leer. O sea, como que realmente no se siente, solamente vas leyendo y cuando quieres saber, pues ya casi lo acabas. Creo que igual por el hecho de que entre más los vas leyendo, más vas haciendo comparaciones con la realidad. Entonces siento que igual por eso, pues me gustó 100% los temas que abordas, se me hizo muy interesante y muy importante igual saberlo, porque como lo comentábamos, la ignorancia es la principal causa de muchos problemas, y más en cuestión de la corrupción, en cuestión de la explotación, en todo ese tipo de cosas. Entonces a mí se me hizo muy, muy buen libro, y justo esa comparación con animales, eso de sentir que estás leyendo una fábula, o sea, les digo, no se me hizo un libro pesado de leer, y yo igual siento que sí lo recomiendo, sí me agradó igual los temas que tocó, y se me hizo un muy buen libro, y que sí se lee muy rápido, o sea, como que no se siente que estás leyendo mucho. Sí, los ejemplos de cómo el poder y la autoridad pueden corromper hasta al que dice ser el justiciero y hasta el que dice ser el que va a defender esas ideologías y esas buenas intenciones, hasta él lo puede corromper o hasta ellos lo pueden corromper. Y también cómo la ideología y los principios pueden ser fácilmente abandonados por lo mismo, por el poder, por el deseo de más, de superioridad. Y pues eso, y como pues la crítica, pero lo hacen de una manera entretenida, que se entiende, que es apto para todos. Yo creo que nosotros lo entendimos bien todos los temas, y igual edades menores tal vez lo puedan entender, así como mayores igual. Me pareció un libro muy entretenido y igual es fácil de leer, y sí, está muy bueno. Me parece importante recalcar que esto lo pudieron haber evitado si alguien se hubiera puesto de oposición, o alguien hubiera razonado o hubiera hecho más
que solo seguir el mandato de los cerdos, pero pues al final de cuentas eran animales y o sea, tampoco tenían la capacidad de razonar todo. Y pues eso, pero a mí en lo personal me gustó y lo recomiendo. La verdad, empezando por si lo recomiendo o no, sí lo recomiendo porque siento que si no tienes como un hábito de la lectura, siento que el hecho de que sea como allegada a una fábula te lo hace bastante entretenido y fácil de leer. Aparte de que, pues, la trama es muy entretenida y siento que no, como que no hay pierde en irlo leyendo. Y es muy sencillo irle entendiendo. Pues yo sí lo recomiendo, ya que aunque no es una obra reciente, por así decirlo, pues yo digo que sigue siendo como muy de la actualidad porque pues temas que se mencionan también los podemos vivir, como por ejemplo la explotación y cómo los políticos se van, cuando tienen el poder, como que se van quedando más con eso, incluso llegando a mentir solamente por mantener eso. Y creo que eso fue lo que me gustó más del libro, el cómo le dan a estos personajes la razón de ser acerca de algún político o algún personaje importante de la historia. Yo definitivamente sí lo recomiendo. Como ya dije, un libro bastante fácil de leer y muy entretenido en el cual no hay pierde. Bueno, esto ha sido un episodio más, un capítulo más de Entre Letras y Opiniones. Esperamos les haya gustado mucho. Esto sale en diciembre, así que felices fiestas y feliz año nuevo. Muchas gracias por escucharnos y tengan una bonita noche, día o tarde, depende de cuando se estén escuchando. Adiós. Bye.